casa. Algo que todas y todos hemos aprendido durante estos meses es que podemos hacer frente a la incertidumbre que generan los cambios con mayor disciplina y organización. Conversemos con toda nuestra familia sobre nuestras tareas y compromisos en casa. Y no olvidemos recordarnos mutuamente los cuidados para esta nueva y mejor convivencia ante el virus del COVID-19. Por ejemplo, respetar la distancia social en espacios públicos nos protege no solo a nosotros, sino también a todos los que nos rodean. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos. Muchas situaciones que vivimos día a día nos dejan grandes lecciones. Uno de los principales aprendizajes en estos tiempos es que al cuidarnos, también podemos cuidar del virus COVID-19 a todas y todos los que nos rodean. Usando correctamente la mascarilla, respetando la distancia física y lavándonos las manos con frecuencia, ayudamos a hacer un mejor Perú en esta nueva convivencia. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos. Hola, amigas y amigos de quinto de secundaria. Seguimos con la sesión de Ciencia y Tecnología aquí en Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación para que niñas, niños y adolescentes continúen aprendiendo durante estos tiempos difíciles a causa de la pandemia. Hoy continuaremos aprendiendo sobre las formas de transmitir información. Por lo pronto ya aprendimos qué es y cómo funciona la Internet, las unidades que utiliza y la equivalencia entre un bit y un byte. ¿Lo recuerdas? Claro, un byte equivale a 8 bits. Les estaba preguntando a nuestras amigas y amigos. Perdón. También conocimos algunos dispositivos que se utilizan para la conexión de Internet en casa, como el módem y el router, y cómo funciona la tecnología inalámbrica del Wi-Fi. Aprendimos que la información que recibimos al usar nuestro celular, la radio o el control remoto del televisor se transmite a través de ondas electromagnéticas, las cuales pueden viajar a través del vacío. Además, las ondas electromagnéticas nos permiten saber si un billete es falso, diagnosticar enfermedades, entre muchas aplicaciones más. ¿Recuerdas por qué el cielo es azul? Sí, por la dispersión de la luz visible. Lo hice de nuevo, perdón, lo siento. También estudiamos los fenómenos ondulatorios y analizamos que la disminución de la conectividad se debe a muchas veces a estos fenómenos. Aunque no parezca, todavía hay muchas más cosas que podemos aprender sobre las formas de transmitir información. Por eso, en este programa hablaremos de los satélites artificiales. Y como lo único que nosotros sabemos de los satélites es que giran alrededor del planeta y que el Apolo 13 logró regresar a casa, hemos invitado al profesor Gustavo Romero para que nos transmita todos sus conocimientos, que seguro son un montón. Buenos días, profesor. Bienvenido. Hola Junior, hola Miluska y hola a las y los estudiantes que nos están viendo desde sus casas. Tal como lo han anunciado, hoy estudiaremos los satélites artificiales, su clasificación y sus misiones, cómo transmiten información y la importancia de esta tecnología para realizar investigaciones y monitorear fenómenos naturales, lo que permite alertar a la población con tiempo y proteger sus vidas. Por lo poco que he dicho, ya se ve que son importantes. Sí que lo son. Varias de las actividades que realizamos las podemos hacer gracias al uso de los satélites. Muchos medios de comunicación como la telefonía y la televisión utilizan los satélites para transferir información. ¿Y la Internet, profesor? ¿Crees que todas las computadoras del planeta se pueden conectar a través de cables y fibras ópticas? Imposible. Exacto. Hay zonas donde no es posible el acceso, por eso existe la conexión satelital a Internet. Los satélites artificiales se envían en un vehículo de lanzamiento al espacio, ¿cierto? Así es, y llevan ese nombre para no confundirlos con los satélites naturales. Como la Luna, que es un satélite natural. Exacto. Y profesor, ¿cuándo fue lanzado el primer satélite? El 4 de octubre de 1957, por la Unión Soviética con el nombre de Sputnik 1. ¿Y estos satélites se encuentran viajando a la deriva? No. Los satélites se encuentran orbitando dentro de regiones del espacio que rodean a la Tierra. Observen la siguiente figura. La zona 2, llamada órbita terrestre baja, abarca desde los 200 kilómetros hasta los 2000 kilómetros aproximadamente. La zona 3, llamada órbita terrestre media, abarca desde los 2000 kilómetros hasta los 35.786 kilómetros de altura.
Y la zona 4, llamada órbita terrestre alta o geoestacionaria, está por encima de los 35.786 kilómetros. O sea que no giran a la misma altura. Cada satélite cumple un propósito, por eso tienen diferentes órbitas. Los que orbitan cerca a la zona 2 y 3 generalmente son satélites de comunicaciones móviles, de navegación y algunos realizan observaciones de la Tierra con detalle para realizar mapas o estudiar las superficies del suelo. ¿Y los que orbitan más lejos? En la órbita geoestacionaria también se encuentran satélites de comunicaciones, como los de radio, televisión, internet y los satélites meteorológicos. Si los viéramos desde acá, nos parecería que no se mueven. ¿Saben por qué? ¿Ustedes? Ya sé, porque giran a la misma velocidad que la rotación de la Tierra. Muy bien, Junior. Hablemos ahora de los satélites de comunicación. Estos satélites funcionan como grandes antenas que reciben información desde la superficie y la remiten a las antenas de recepción. ¿Llamar al extranjero o ver programas de otros países es posible gracias a estos satélites? Efectivamente, la tecnología de las telecomunicaciones avanza a pasos agigantados y eso es muy bueno porque permite que la información sea cada vez de mejor calidad y más rápida. Por otro lado, los satélites meteorológicos también cumplen un rol muy importante para nosotros. ¿Saben por qué? Por lo que dijo antes, monitorean fenómenos naturales y alertan a la población para que se ponga a buen recaudo. No solo eso, también permiten realizar investigaciones, estudiar la contaminación atmosférica, monitorear la dirección de los vientos, la temperatura de los océanos y mucho más. ¿El deshielo de los nevados de nuestra cordillera? Se pueden monitorear por los datos obtenidos de los satélites. ¿El fenómeno El Niño? También pueden ser monitoreados. ¡Wow! Para hacer tantas cosas deben ser un montón de satélites. Lo son, lo que hace posible que muchas veces los investigadores junten información de varios satélites para realizar sus investigaciones. Profesor, ¿y cómo se llama la tecnología que hace posible que estos satélites puedan hacer todo esto? Teledetección. ¿Tele qué? No lo escuché bien, profesor. Teledetección. Es la técnica que permite la observación a distancia y la obtención de imágenes de la superficie terrestre desde sensores instalados en satélites artificiales. Observemos la siguiente figura para entenderlo mejor. Al llegar la radiación solar a nuestro planeta, esta es reflejada por la superficie terrestre y captada por los sensores que se encuentran en los satélites. Esta información es procesada y transmitida a un receptor en la Tierra. Estos receptores son las antenas como se observa en la figura. Correcto, y ya sabemos dónde se puede guardar toda esa información. En los servidores. Los servidores también son muy importantes. Así es. Finalmente, los investigadores obtienen esta información que pueden ser imágenes satelitales o los datos numéricos a través de Internet. Y todo gracias a la teledetección. Veamos algunos satélites meteorológicos como ejemplo. Sí, quiero conocerlos. Este es un satélite geoestacionario operacional ambiental, también conocido por sus siglas en inglés como GOES. Estos satélites portan diversos instrumentos. Hay instrumentos que pueden registrar datos en el espectro infrarrojo y luego generar imágenes de temperaturas. ¿Datos en el espectro infrarrojo? Eso significa que está midiendo el calor, ¿cierto, profesor? Correcto. Los productos que se tienen de estos satélites son, por ejemplo, los índices normalizados de vegetación. Esta información es importante para la agricultura. Nos informa sobre la presencia de vegetación en una región. También informa sobre algunas características de la planta, como la biomasa, la densidad, entre otras. ¿Eso quiere decir que puede indicarnos si la superficie del suelo no tiene plantas? Sí, también nos brinda mapas de temperatura del mar, genera mapas de zonas de nieve, de humedad del suelo y monitorea volcanes. ¿Por qué monitorea volcanes? Como medida de prevención, al saber cómo se comporta el volcán, puede avisar con anticipación la evacuación de las personas que se encuentren en peligro. Claro, eso salvaría muchas vidas. Los GOES también monitorean incendios, inundaciones, terremotos, brindan información sobre la calidad y turbidez de aguas, nubes, vientos, tormentas y más. Como ven, la información se aplica a varios sectores. ¿Y toda esta información dónde se procesa? En Estados Unidos. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica es la agencia que hace uso de los datos de los satélites GOES.
Se dedica a realizar estudios sobre las condiciones de los océanos y la atmósfera para alertar sobre condiciones meteorológicas peligrosas. Además, brinda información como cartas de mares y de cielos y sobre cómo proteger los recursos oceánicos y costeros. ¿Quieren conocer otro satélite? Sí, profesor, claro. Este es un Meteosat, uno de una serie de satélites geoestacionarios construidos y lanzados por la ESA, que es la Agencia Espacial Europea. Se encuentran encima del Océano Atlántico y proporcionan información meteorológica a África y Europa. ¿Qué tipo de información? Estos satélites cuentan con sensores que adquieren información sobre las nubes, la tierra, el mar, la nieve y el hielo de día y de noche. También pueden predecir los cambios meteorológicos peligrosos, entre los que destacan las nieblas densas, las tormentas eléctricas y la súbita formación de tormentas intensas con vendavales y fuertes lluvias. ¡Qué maravilla que existan estos satélites! Todas las vidas que se deben salvar gracias a ellos. Así es. Además, que estos datos también son utilizados para investigaciones que sirven para el desarrollo económico de nuestra sociedad. Claro, por ejemplo, el dato de si un suelo tiene vegetación o no permite monitorear cómo se desarrolla la agricultura en un lugar. Lo mismo que saber en qué regiones y en qué mes del año llueve más. Y reconocer los lugares donde se realiza la minería informal, que tanto contamina nuestras tierras y aguas. Es bueno para los sectores ambiente y salud. Me gustaría ver una de estas imágenes satelitales. ¿Se puede, profesor? Claro que sí. ¿De qué satélites son estos datos? Estos datos fueron registrados por el sensor MODIS, que se encuentra a bordo de los satélites Aqua y Terra. En la imagen dice, Instituto del Mar del Perú. Así es, el Instituto del Mar del Perú, IMARPE, realiza investigaciones utilizando datos satelitales. ¿Qué indican estos datos? Primero leamos el título. Dice, concentración de clorofila A. Observe la escala de colores. Se observa que va desde el color azul hasta el rojo. Correcto. ¿Qué color representa menos concentración de clorofila A? Observen los valores que se encuentran al costado de los colores. El azul. ¿Y qué color predomina más y en qué región? El amarillo, desde Ica hasta Tumbes. Sí, pero también desde el sur de Arequipa hasta Tacna. Buena observación. ¿Y el color rojo? No se ve mucho, se observa muy poco en la región del norte y centro. Se puede decir que la concentración de la clorofila A en nuestro litoral tiene valores aproximados de 1 miligramo por metro cúbico en algunos lugares y en otros puede llegar aproximadamente a 6 miligramos por metro cúbico, según la escala. Buena conclusión. Veamos por qué esta información es importante. IMARPE nos indica que la productividad del mar peruano es muy sensible a la temperatura del mar. En los años fríos, la concentración superficial de clorofila A aumenta, mientras que en los años cálidos, esta concentración disminuye. Esta información es importante para la actividad pesquera. Y para el desarrollo del país. Recuerden que el Perú es un país que tiene una gran cantidad de especies marinas. ¿Hay otras instituciones peruanas que utilizan datos satelitales? Sí, CENAMI utiliza datos satelitales para realizar sus investigaciones y monitorear los fenómenos naturales. He escuchado de esa institución. Cuando queremos viajar con mi familia, vemos cómo está el clima del lugar donde queremos ir. Lo que realmente se quieren enterar es cómo está el tiempo del lugar donde quieren ir, no el clima. ¿El tiempo? Así es, les explico. Sí, por favor, profesor, porque me confundí un poco. Cuando nosotros decimos clima, nos referimos al comportamiento de las variables atmosféricas de una zona por un periodo de muchos años. El tiempo, en cambio, es el estado de la atmósfera en el momento actual de una zona. Entonces, los pronósticos que escuchamos en la radio o vemos por la televisión son del tiempo y no del clima. Correcto. ¿Cuántos errores cometemos al hablar por no tener las definiciones correctas? Lo importante es que ya lo saben y ahora hablarán correctamente. Profesor, tengo una duda. ¿Cómo el satélite se mantiene en su órbita y no cae? Buena pregunta. Ahora les explico. Observemos la figura 1. Según la ley de la gravitación universal, dos cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. En nuestro caso, los dos cuerpos son la Tierra y el satélite. Exacto. Esta fuerza, llamada fuerza gravitacional, es igual a la constante de gravitación multiplicado por la masa de la Tierra y la masa del satélite, todo dividido entre la distancia que los separa elevado al cuadrado.
Ok, entonces la Tierra y el satélite se atraen con una fuerza gravitacional. ¿Y a qué velocidad giran los satélites? No todos giran a la misma velocidad. Eso sí, la velocidad con la que lo hacen es constante. Observen la figura 2. La mecánica de Newton dice que si un cuerpo gira obtendrá una determinada aceleración que se dirige hacia el centro. De acuerdo a la segunda ley de Newton, a esta aceleración le corresponde una fuerza neta, llamada fuerza centrípeta, dirigida hacia el centro de giro. Pero en la figura dice fuerza centrífuga. Cuando un cuerpo tiende a alejarse del centro, se le denomina fuerza centrífuga. En nuestro caso, el satélite tiende a alejarse del centro. ¿Alguna vez se han subido al juego de las tacitas? Yo sí, cuando era niña. Empieza a girar despacio y luego gira súper rápido. ¿Hacia dónde tiende a ir tu cuerpo? ¿Hacia el centro o hacia afuera? Hacia afuera. Lo mismo sucede con el satélite. La rapidez con que gire es alta y tiende a ir hacia afuera. La fuerza centrífuga es igual a la masa multiplicada por la rapidez al cuadrado y dividido entre la distancia que los separa. Entonces, como dice Newton, para que el satélite se quede en esa posición, las dos fuerzas de la figura 3 deben tener igual valor. Correcto. Eso es lo que sucede. La fuerza gravitacional es igual a la fuerza centrífuga. Por eso los satélites no caen. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Creen que los satélites funcionan indefinidamente? No, de hecho se deterioran, como todo. Y cuando se malogran, ¿qué pasa con ellos? ¿Se quedan girando en el espacio? Así es. Se convierten en basura espacial. Los invito a que se informen acerca de eso. Ya saben, todo lo que pueden encontrar en la gran red de redes, la Internet. Solo asegúrense de buscar información segura. Hablando de información confiable en la Internet, tenemos una entrevista al doctor Joel Rojas Acuña, fundador del LabTel, un laboratorio peruano de teledetección que, entre otras cosas, ha formado a reconocidos investigadores y producido importantes publicaciones a nivel nacional e internacional. ¡Qué interesante! Veamos la entrevista. ¿Se puede obtener información confiable de Internet para realizar investigaciones? En Perú y en otros países se están almacenando datos in situ y de satélite en computadoras que están conectadas con Internet y están en acceso libre para el público en general, ¿no? Estos datos son utilizados para publicaciones y en libros y en revistas indexadas por los científicos del mundo. ¿Cómo se puede realizar una investigación usando la información que brindan los satélites? Los satélites ambientales observan la Tierra, el océano y la atmósfera. Estos estiman parámetros biogeofísicos que se validan con datos in situ. Estos son útiles para investigadores que pueden analizar modelos sobre los fenómenos naturales. Los satélites de comunicación apoyan en la difusión de los datos de satélite. ¿Es posible que los investigadores puedan actualizarse o realizar especializaciones sin salir del país? No solo los investigadores, también todo peruano puede actualizarse y especializarse dentro del país a través de los cursos de posgrado y también a través de otros que hemos llamado los webinars que promociona la NASA. Salir del país siempre es bueno y hay becas nacionales e internacionales que se pueden aprovechar para ello. Muchas gracias, doctor Rojas, por compartir su experiencia y por sus aportes a la comunidad científica. Profesor, ¿qué hay de la tecnología 5G? ¿Utiliza satélites para funcionar? ¡Claro que sí! ¿Qué significa la tecnología 5G? La tecnología 5G significa tecnología de quinta generación. Así como tenemos 3G y 4G que son tercera y cuarta generación, la 5G significa quinta generación. Nos va a permitir tener comunicaciones más rápidas y más seguras. ¿Las antenas que se colocan para desarrollar esta tecnología causan daño a la salud? No hay ningún daño. Ya también se han hecho muchos estudios en los últimos años y, digamos, no hay evidencia que compruebe que las antenas, ya sea las de quinta generación o las actuales, afecten a la salud. ¿Qué beneficios trae esta tecnología
al desarrollo de las comunicaciones? La primera ventaja que nos va a traer la tecnología 5G es que vamos a poder disfrutar de un Internet mucho más rápido. Se estima que el Internet va a ser por lo menos entre 10 y 20 veces más rápido, lo que nos va a permitir hacer descargas más rápidas. Por ejemplo, un listado de canciones que actualmente se demora alrededor de 1 minuto y medio, va a demorar 10 segundos. Además, nos va a permitir tener lo que es el Internet de las cosas, tener una gran cantidad de dispositivos conectados al mismo tiempo. Además, también nos va a permitir tener lo que se llama cero latencia, es decir, la respuesta muy rápida, lo que nos va a permitir tener vehículos inteligentes, semáforos inteligentes, fábricas inteligentes, es decir, todos los dispositivos van a estar conectados. Y eso también es muy importante en situaciones de emergencia, donde vamos a poder tener, digamos, canales exclusivos como para ambulancias, bomberos o policía. ¡Impresionante! ¡Qué locura lo rápido que avanza la tecnología! Como la hora. Ya casi terminó el programa. Muchas gracias, profesor Gustavo Romero, por compartir sus conocimientos con nosotros y con nuestra querida Promo 2020. Gracias, profesor. Nada que agradecer. Cuídense mucho. ¿Qué te parece el programa, Junior? Uf, Miluska, yo he aprendido un montón. Bueno, al comienzo solo sabías que el Apolo 13 había logrado regresar a casa. Bueno, fuera de bromas, yo también he aprendido un montón. ¿Cuál es el reto de hoy, Junior? Elaborar una infografía que explique cómo se transmite la información por internet, radio y televisión, los fenómenos que causan que se pierda conectividad, la importancia de las ondas electromagnéticas y sus aplicaciones, y el impacto de los satélites artificiales en nuestras vidas. Lo bueno es que ya sabes cómo hacer una infografía. Te lo enseñaron hace poco en comunicación. Debes ponerle título, subtítulos, textos, esquemas y citar las fuentes. Importante. Así es. Ahora sí, nos vamos. Ay, pero no sin antes decirles y agradecerles. De verdad, ha sido lindo estar aquí con todos ustedes. Promo 2020. Gracias, Junior. También ha sido un placer enorme estar aquí contigo. De igual manera, Miluska, muchas gracias por compartir conmigo y con nuestra querida Promo 2020. Un fuertísimo abrazo y que todo vaya bien. Nos vemos nosotros en el siguiente programa de Aprendo en Casa. ¡Chao, chao! En estos meses de cuarentena, estar en casa ha sido un reto muy difícil que hemos afrontado con valentía. Y sé que saldremos fortalecidos si no olvidamos las lecciones aprendidas para detener el avance del virus del COVID-19. Ahora que podemos salir a la calle, solo si es absolutamente necesario, seamos responsables y tengamos presente esta nueva convivencia que implica ser aún más rigurosos con respetar la distancia social de más de 1 metro, usar mascarilla en casa y en la calle, lavarte las manos y si viajas en transporte público, abrir siempre las ventanas. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos. Una de las lecciones que he aprendido durante estos meses es que esté donde esté, siempre tengo la oportunidad de dar lo mejor de mí para poder crecer como persona y como profesional. La salud es vital para poder crecer y ahora más que nunca, la salud dejó de ser un asunto individual. Todas y todos debemos cuidarnos. Por eso recuerda siempre ventilar los espacios donde te encuentres y desinfectar todo lo que traigan de la calle para evitar el virus del COVID-19. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos.